Hola, bienvenido a este video. En el día de hoy vamos a explicar geométricamente el concepto del límite de una función. En ocasiones nos encontramos en textos de matemática o en nuestro curso de cálculo que el límite cuando x tiende a un número real de f de x es igual a b. Y nos aparecen cosas como estas, ¿sí? Que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0. Si el valor absoluto de f de x menos b menor que epsilon, entonces la diferencia del valor absoluto de x menos a es menor que delta. Entonces, si esto se cumple, el límite existe. Pero, ¿qué es esto? ¿Cómo interpretar esto? Aquí hay dos conjuntos, el dominio y el rango. Cuando x tiende a un valor del dominio, me está diciendo que la función se acerca a un valor del rango. Pero, ¿qué es este epsilon o este delta? Cada vez que veamos este valor absoluto, es distancias. En nuestro caso particular, van a ser intervalos. Eso es un intervalo en el rango y eso es un intervalo en el dominio. Vamos a poner el ejemplo con esta función. Esta es una función afín, es la función y igual a 3 menos 3x. Y vamos a tomar un valor cualquiera del dominio. Voy a decir 3. Este es a. Entonces aquí es cuando x se aproxima a 3. Para f de 3, la respuesta es f de menos 6. En el caso de los límites no necesariamente tiene que existir la imagen para el valor donde yo me estoy aproximando. Es decir, para x igual a 3 no es necesario que exista un valor en el rango para que exista el límite. Pero en este caso sí, porque es una función continua. Más adelante vamos a ver qué son las funciones continuas acá en mi canal de YouTube, que está el curso completo de cálculo diferencial. ¿Qué es este punto B? Este B es el límite. Es decir, cuando yo me acerco a x, valores cercanos a 3, tanto por izquierda como por derecha. Cuando yo digo izquierda por derecha son valores muy cercanos a 3, es decir, por izquierda sería 2.7, 2.8, 2.9, 2.91 y por derecha serían 3.2, 3.1, 3.01. Son valores que no son 3, pero que son muy cercanos a 3. Este es el límite de esta función cuando x tiende a 3. Este es el límite. Pero vamos a entender qué es lo que nos está diciendo acá. Entonces, en este caso, b es menos 6 y x tiende a 3. ¿Qué es este epsilon? Epsilon es un número real positivo que yo busco que sea lo más pequeño, pero ese epsilon está en el rango y el delta está en el dominio. Esto que está acá es un intervalo. Entonces yo voy a tomar un epsilon. Este punto que vemos acá es el punto que hace parte de la función, tiene sus dos coordenadas, 3 y el y que menos 6, en este caso sería el límite. Pero voy a tomar mi epsilon. Epsilon es 1. Yo puedo tomar el epsilon de cualquier valor. Lo ideal es que sea lo más pequeño posible, pero voy a tomarlo de 1 como para que podamos entender el concepto de límite. Entonces mi epsilon es 1. ¿Qué significa eso? Esto que está acá es un intervalo. Son todos los valores del rango que al restarlos con el b, que es menos 6, me da epsilon. Es decir, es un intervalo de números reales en el que la mitad sea el límite y la distancia a los extremos sea el epsilon, es decir, la distancia de aquí hasta acá y la distancia de aquí hasta acá es el epsilon. Como yo tomé el epsilon de 1, pues va a ser 1. Entonces, menos 6 más 1 daría menos 5, menos 6 menos 1 me daría menos 7. Si el epsilon es 0.5, pues entonces el intervalo se hace más pequeño. Es un intervalo en el rango. El epsilon es un intervalo dentro del rango donde el límite está en la mitad. Ahora, como estos valores son del rango, pues va a existir un punto de la función asociado a ese rango, porque estos valores son del rango. El límite no necesariamente tiene que ser del rango, pero los valores en intervalo sí tienen que estar en el rango de la función. Entonces me doy cuenta de que este intervalo de acá está asociado a este segmento de acá de la función. Pero como este punto pertenece a la función y como esto está dentro del rango, pues existe un valor en el dominio, que sería este, asociado a este. Entonces acá yo tengo un intervalo y voy notando de que en el dominio va a aparecer otro intervalo. Y eso es lo que está diciendo ya la función. Es decir, si el límite existe, si cuando yo me acerco a 3 en el dominio, en este caso particular 3 en el dominio, y me acerco a un valor del rango, cuando yo tomo un intervalo del rango, todas las imágenes de acá, todos los f de x que están acá, le corresponden un x del dominio, pero que todos esos x
que están asociados a esos valores de ese intervalo también están acotados, es decir, también están dentro de un intervalo. Y esta distancia es el delta que vemos acá. Eso es lo que nos está diciendo acá. Si yo en el rango encuentro un intervalo en donde el límite es la mitad de ese intervalo, y ese intervalo es tan pequeño como yo quiera, como el epsilon mayor que 0, entonces todas las x, es decir, todos los valores del dominio asociados a esos valores del rango que están en ese intervalo, sin incluir necesariamente el de la mitad no es necesario, pero los demás sí, todos los demás sí, están también acotados. Es decir, eso es una cosa de acotamiento, es decir, están dentro de otro intervalo, como lo vemos acá. Entonces notamos que acá el delta no necesariamente es igual al epsilon. Entonces tomamos un intervalo del rango en donde el límite está en la mitad y aseguramos que todas las imágenes del intervalo, de ese intervalo, sus preimágenes estén dentro de otro intervalo, es decir, hay acotamiento en donde el punto medio de ese intervalo es cuando x tiende a ese valor en A. Y esa es la explicación geométrica. Es decir, cada vez que yo lo hago más pequeño, acá también se va a hacer más pequeño. A medida que las imágenes se acercan al límite, las preimágenes se acercan al valor de A, en este caso de 3. Si te gustó el video, suscríbete, gracias.